Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que tú tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, y aliéntanos. Alienta al que viene cansado, al que viene cargado, Señor, y fortalécele en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este pasaje varias escenas en una. Y la primera escena que vemos es que siempre que Jesús llega a un lugar, se escucha. Cuando hay un lugar a donde está moviéndose el Espíritu Santo, se oye de ese lugar. Tú has oído de iglesias que son conocidas en esta actualidad porque se está moviendo Dios. ¿Has oído alguna vez de algún lugar donde hay un avivamiento? Si no has oído, es que no estás metido en el chisme de la iglesia. Es bueno para ti que estés al tanto de lo que está pasando en el mundo. Pero en el mundo contemporáneo, en el tiempo contemporáneo, hay de unos años para acá, o al menos desde que yo tengo memoria, de tanto en tanto hay lugares donde se oye que Dios se está moviendo. Un lugar muy conocido que tal vez tú has oído fue el aeropuerto de Toronto. En los finales de los años 80 y principios de los 90, ahí se derramó un mover del Espíritu Santo. Un predicador que creo que es sudafricano, pero estaba como ministro en Canadá, en Toronto, y empezó a haber un mover tan fuerte del Espíritu Santo que cristianos de todo el mundo iban, nomás por recibir un algo de Dios. Pasó ese y apareció, se escuchó mucho de Pensacola. Yo sé que les estoy hablando en ruso, pero en Pensacola, en el estado de Florida, hubo un avivamiento muy fuerte, tanto que dicen que la gente estaba fuera del auditorio por horas antes de que abrieran, porque querían entrar a la reunión. Y lo mismo, y así podemos nombrar varios lugares en nuestro país. Hay iglesias en donde tiene años que hay un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Es como cuando una fogata está por apagarse y a alguien por ahí se le ocurre echarle más leña. ¿Y qué pasa? Pues el fuego se aviva. Parecía que se iba a apagar, pero alguien le pone más leña y el fuego se aviva. Y así ha sucedido siempre. Y cuando hay un avivamiento de algún lugar, se oye, se escucha. Llegó Jesús inicialmente a ese lugar llamado Capernaum, y ya se había oído que él había llegado. Pero Jesús de repente se ausentaba de los lugares. Y después dice, empezando este versículo, dice, entró otra vez. Volvió y se volvió a escuchar que él estaba. Como la gente de Capernaum ya había visto lo que sucedió la primera vez que Jesús llegó, inmediatamente vemos que en el versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Imagínate que aquí nos llenáramos tanto
que fuera difícil ya incluso entrar y que en las escaleras la gente estuviera apretada y los que estuvieran en la puerta ya nomás asomándose, y que de repente llegara alguien con una necesidad mayúscula, pero ya no caben, ya ni por la puerta se puede entrar. Así estaba la casa donde estaba Jesús. Mientras esto sucedía, Jesús estaba en medio de la casa predicando, pero ya no cabían. Sin embargo, versículo 3, llegaron unos que ya venían cansados. Imagínate 4 cargando a uno, no sé, digamos por 1 kilómetro. ¿Cómo llegaron esos 4? Ya iban cansados. ¿Por qué? Porque cargar a una persona es pesadito, ¿sí? Y llegan, pero ya no hay modo de entrar. Y muchas veces en tu vida en Cristo, tú quieres llegar a Dios, pero parece que ya no hay modo. Hay muchos adelante de ti. ¿Qué hubiese sido lo normal en estas personas? Pues aunque sea descansar y bajar al paralítico, decir, espérate tantito, deja, descansamos, porque ahorita hay que ver cómo lo vamos a hacer, pero mientras, pues aquí te vamos a bajar. Y el que venía en la camilla, bueno, dice Biblia, al lecho. El que venía en el lecho, ¿cómo crees que se puso? ¿Cómo venía en el camino? Venía diciendo, a lo mejor y me regreso a mi casa sanado. ¿Sí puedes ir viendo la escena? A lo mejor y me regreso a mi casa curado. Pero llegan y no hay paso. Y por eso yo quise ponerle el título esta mañana al mensaje, una fe que atrevida. Porque muchas veces tú y yo llegamos hasta cierto lugar en Dios, hasta cierto punto en Dios. Sí queremos ir a Dios, pero llegamos hasta un lugar. En un punto decimos, de aquí ya no hay paso. Y a veces en ese lugar nos desinflamos. Pero estos 4 que ya venían cansados de venir cargando un peso muerto, yo no sé qué había en su mente, pero tú y yo nos deberíamos de querer identificar con ese tipo de personas. Gente que no puede escuchar un no, que no sabe que le digan, que no sabe escuchar no, y que todo parece que es un no, pero que ellos no pueden escuchar el no. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una serie de locuras. En primer lugar, con el hombre inválido, paralítico, se subieron a la azotea. ¿Cómo han de haber estado los demás diciéndoles? ¿Cómo le haríamos tú y yo? Volteándolos a ver feo, ¿no? Y estos no dejan oír el Señor, la predicación. Pero ellos no les importó nada. ¿Quién sabe cómo se subieron? A lo mejor alguno rompió un vidrio de una ventana. ¿Quién sabe si haya habido vidrios, verdad? Yo ya estoy aquí inventando. Pero, o sea, piensa, ¿es fácil subir a un paralítico a una azotea? No. Menos si en el lugar ya está el evento principal, ya está el Señor hablando. Pero estas personas no les importó nada. No les interesó la opinión de todos los que estaban en la casa, que además habían llegado antes. Yo creo había uno ahí como yo diciendo, ¿por qué no llegaron temprano?
nomás les gusta hacer el ridículo. Ya bien tarde vienen. ¿Pero qué ellos qué dijeron? No me importa, ni siquiera sabes, a lo mejor ni les abría el paralítico la casa, no sé. Pero ellos no se detuvieron y se fueron subiendo a la azotea. Y luego ya están en la azotea y ¿qué? O sea, el que dijo hay que subirnos por la azotea, ya cuando estaban allí voltearon a verlo, ¿no? Y le dijeron, ¿y ahora? ¿Y qué ha de haber dicho? Pues, ¿ahora qué hacemos? Si vas poniéndote en el momento, en la circunstancia, y puedes ver cómo eran unos hombres, la verdad, estaban fuera de sí. Porque ya arriba uno ha de haber dicho, pues ahora quita las tejas. Pero y el dueño de la casa, yo creo estaba adelante y nomás empezó a ver que le estaban destapando su casa, pero ya por vergüenza, porque estaba el Señor predicando y porque no alcanzaba a salir por la puerta, nomás se quedó viendo y a lo mejor por dentro estaba enojado. ¿Sí o no? Pero estos hombres del paralítico no les importó absolutamente nada. Y muchas veces en tu vida y en mi vida va a ser preciso que no nos importe nada. ¿Qué te ha detenido? No me digas, pero yo sé que hay cosas que te han detenido. Porque así es la vida cristiana. Y el diablo quiere ponerte una traba y si no puede con esa traba busca otra, pero quiere detenerte, quiere que no avances y pone ahí la traba. ¿Cuál es la traba? Desánimo, enfermedad, pobreza, cansancio, lo que sea. Pero el diablo querrá poner en tu vida y en mi vida un obstáculo. Y no quiere decir que no quieres tú acercarte a Dios, porque estos hombres habían oído que Jesús estaba en la casa y fueron. ¿Pero qué? No estaba fácil llegar a donde estaba Jesús. No estaba fácil. Y es necesario que tú y yo nos pongamos en el lugar de estas personas. Alguno de ellos, si no es que los cuatro, el paralítico a lo mejor igual, decían, haz lo que tengas que hacer. No, pero nos van a meter a la cárcel si le hago un hoyo aquí a la casa. Haz lo que tengas que hacer, pero no te detengas. Y esa es una forma de comprometer más a Dios, la fe. No hay algo que comprometa más a Dios en tu vida y en mi vida que la fe. Porque la gente de fe llega al punto en el que le pone todo a Dios. ¿Has visto los juegos de ping pong? Sí. ¿Quién es el que puede perder la pelota? El que la tiene de su lado, ¿verdad? Y entonces mucho de la gente del chiste del ping pong es nada más pasar la bola del otro lado. Yo tenía un compañero, yo he trabajado en oficinas muchos años, toda mi vida, y en algunas oficinas hubo un tiempo en el que teníamos juegos y había mesa de ping pong. Y tenía un compañero, siempre cuando hay ping pong pues hay gente que juega padre, la verdad. Pero tenía un compañero que él decía, yo nomás quiero ser la pared, que todas las pelotas reboten. Y los otros le ponen efecto y le hacen así. Y ese era mi mero cuate, que era muy vago para el ping pong. No hacía mucho efecto. ¿Sabes qué hacía? Nomás la devolvía. Y ganaba, sacaba, les daba la vuelta a todos los demás, porque se hace reta. Lo único que él quería era dejar la pelota en tu lado, en el lado del otro. Porque cada vez que el otro tiene la pelota, tiene la posibilidad de perder. Entonces mi amigo este que te digo, nomás quería aventarte la bola otra vez. Y la gente de fe es lo único que hace. Viene la bola con efecto a tu vida y lo único que dice, yo te la devuelvo, Señor. Yo no la quiero. Yo no la quiero, ¿por qué? Porque no sé.
no puedo, pero tú sí puedes. Entonces un cristiano y estos hombres eso hicieron. Estaba muy difícil todo, pero lo que ellos tenían en su mente es decir, pónselo delante a Jesús. Nosotros no podemos hacer nada, nada más nos podemos cargar, subir a la azotea con el muerto si estaban fuertes, con el muerto no con el paralítico, y abrir un boquete, pero no lo podemos sanar, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos, todo lo que podamos lo vamos a hacer, aunque de lo que podamos hacer nos estemos metiendo en problemas. Y eso es fe. Al grado tal, ¿te puedes imaginar a Jesús que está predicando y de repente empieza a ver que se abre el techo y que están ahí unas personas quitando las tejas y ahora qué? Y no conformes, dice versículo 4, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No les importó ni el orden de la reunión. El Señor no dice si ya había acabado de predicar, pero dice que estaba predicando, ¿no? Pero hicieron la abertura y bajan al paralítico. Como diciendo, es a partir de este momento, lo que pase con este hombre es tu responsabilidad, Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vio algo. Dice versículo 5, al ver Jesús ¿la qué? De ellos. Jesús estaba predicando, pero Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Sabía que a lo mejor el Señor sabía que iban a llegar. Fíjate. A lo mejor mientras estaba hablando, Él dijo, ya oigo unos pasos en la azotea, ahí vienen ya. A lo mejor, porque el Señor lo sabe todo, y como el Señor estaba bien conectado con el Espíritu Santo, a lo mejor mientras Jesús estaba hablando, el Espíritu Santo le estaba diciendo, te van a abrir un boquete en el cielo, en el techo ahorita. Y tal vez Jesús platicaba tan abiertamente con el Espíritu Santo que se sonrieron y dijeron, ¿a poco serán capaces de abrir un boquete en el techo? Sí, ahorita los vas a ver que lo van a abrir. Y cuando Jesús los ve, dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué les dijo? No les dijo, ya me metieron aquí en un problema, me van a correr de esta casa, no, ¿verdad? Les dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo eso Jesús al paralítico? Muy probablemente el paralítico sabía que le correspondía estar en ese lecho. Y no veía como imposible que Jesús lo sanara, pero veía como imposible que Jesús lo perdonara. ¿Cuántas veces tú has pensado que no haces las cosas no porque no puedas, sino porque no deberías? ¿Quién aquí puede orar por un enfermo? Todos, pero no lo hacemos. ¿por qué? Porque pensamos, yo no debería de orar por el enfermo. ¿Por qué? Porque a mí Dios ni me oye. ¿Por qué? Porque yo soy muy pecador. Si vas siguiendo la idea de los... O sea, muchas veces la iglesia deja de ver lo que Dios quiere que se vea, más por formas de pensar que porque sea lo que Dios quiere. Entonces este hombre, por lo que vemos que Jesús le dijo, él sentía que no era
viable que él fuera sanado por causa de cuán pecador él había sido. Sí, ves que por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque el paralítico tal vez iba pensando: nomás porque no me puedo levantar de aquí, si no ni iba, les bajaba del lecho a estos que creen que Dios puede hacer algo por mí. Yo sí creo, pero también sé que he sido tan malo que ni Dios puede hacer algo por mí, porque en donde estoy es donde me merezco estar por causa de mi maldad. ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, todo eso, además de que el Espíritu Santo seguramente le dijo muchas cosas, eso también se lo dijo el Espíritu Santo a Jesús y le dijo: este hombre no es sanado porque no cree que se lo merece, porque sabe que ha sido muy pecador. Dice, y nunca va a faltar lo que sigue, dice: estaban allí sentados algunos de los escribas. Fíjate, los escribas eran gente estorbosa, pero ¿qué crees? Siempre iban a las reuniones, siempre estaban. O sea, era gente que no quería creer en Jesús, pero ¿qué? Allí estaban. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Y qué crees? Siempre pensaban así, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Como cuando dices, le está dando vueltas en su cabeza algo, eso es cavilar. Y estos escribas cavilaban en sus corazones y se preguntaban, fíjate que se preguntaban: ¿por qué habla este así? ¿De quién hablan? De Jesús, que fue el único que había hablado, ¿verdad? Y ellos estaban allí como siempre metidos sin creer, pero dudando. Y estaban diciendo: ¿por qué habla Jesús así? ¿Cómo? Blasfemias dice, fíjate. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Iban temprano, estaban en un buen lugar y nomás iban a estorbar. Así como a veces tus buenas intenciones. Tus buenas intenciones a veces nada más te están estorbando. ¿Cuáles son tus buenas intenciones? ¿Quién aquí quiere ser una buena persona? Levanta la mano. ¿Y es una buena intención o no? Pero a veces tus buenas intenciones todo el tiempo te están diciendo: no has cambiado. ¿Y es una buena intención? ¿Sí o no? Pero tus buenas intenciones, amado, a veces pueden estorbar. Aquí las buenas intenciones eran unos escribas y estaban diciendo: ni Dios puede perdonar. Fíjate, ¿por qué habla así? ¿Por qué perdona? ¿Quién se cree? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, que es Dios, sabía todo. Jesús es como el de la película de la Matrix, que ve lo que se ve y también ve todo lo que no se ve. Y entonces él está viendo nada más la escena del paralítico ahí, que los amigos ya lo bajaron y que le dice: tus pecados te son perdonados, pero está viendo los pensamientos de los otros que están diciendo: está blasfemando, está diciendo lo que no se debe decir. Y Jesús es la única persona que puede dialogar con la gente sin que la gente abra la boca. ¿Y qué les dice? Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué hablan así en sus corazones? ¿Cómo te hubieses puesto ahí?
¿Te hubieses asustado, no? Que el Señor te diga a ti mismo, a ti que estás aquí diciendo, no, pero es que yo no puedo ser bueno. Y que te diga, ¿por qué dices que no puedes ser bueno? Dices, ay Señor, me estás oyendo los pensamientos. ¿Sí o no? ¿Sí ves esa escena? Y les dice el Señor, ¿por qué piensan eso? Pero a ti y a mí nos dice, ¿por qué piensas como piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué piensas que ya no tienes esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no tienes esperanza? Pero no has hablado. ¿O ya hablaste? Solamente pero lo pensaste y tu vida se debilitó. Tu espíritu se debilita y dices, es que no es para mí. Y el Señor te dice, ¿por qué dices que no es para ti? Y escucha esta mañana al Señor preguntarte, ¿por qué piensas así? ¿Por qué piensas así? Y vas a decir, Señor, no estaba diciéndolo. No estás diciendo, pero como lo estás pensando, así es como terminas actuando. Y el Señor te dice, ¿por qué? ¿Por qué piensas así? Quiera Dios que el Señor en este día nos diga, ¿qué es más fácil? Decirle a tu problema que ya no lo tienes, o decirte levántate y sé libre. Y el Señor en esta mañana quiere a ti y a mí decirnos, ¿por qué piensas así? ¿Por qué vives pensando como piensas? Derrota. ¿Por qué? ¿Tú crees que no puedo hacer lo que yo digo que voy a hacer en tu vida? ¿Tú crees que no puedo hacerlo? Deja de pensar como piensas. Porque a veces tus buenos pensamientos son de demonios. ¿Me estás oyendo? A veces tus mejores pensamientos que hacen decir, Señor, es que soy muy malo, es un pensamiento de demonios. ¿Por qué? Porque no te vas a cambiar con tus pensamientos. ¿Sabes cómo te vas a cambiar? Con una palabra de Dios. Pero tus pensamientos muchas veces te van a atrapar. Yo decía cuando íbamos a empezar la alabanza, si oíste, que te acuerdas que te decía, aprendamos a pensar. Porque el diablo es muy astuto, amado. El diablo es tan astuto que te lanza y me lanza pensamientos. No puede venir y quitarme mi cartera, y si yo ya traigo aquí un dinero, no lo puede sacar. Si pudiera, te aseguro que lo hacía, pero no puede. No puede ir a tu casa y quitarte lo que ya está ahí. Pero ¿sabes qué sí puede hacer? Puede venir y decir, lo que tienes no alcanza. ¿Cómo dice? Lo que tienes no alcanza. Pero no habla como yo acabo de hablar. ¿Sabes cómo habla? No me va a alcanzar. Yo pienso que pienso eso. No me va a alcanzar. Pero fue un pensamiento que el diablo me aventó. Como los que van a pescar y avientan la caña con la carnada, con la esperanza de que el pescadito diga, ay, se ve buena la lombriz, y le muerda. Y así el diablo vive aventando pensamientos. Por eso Jesús, en la Biblia, tú vas a ver
que muchas veces empieza a hablar con la gente y la gente no había hablado, pero como él está oyendo lo que están pensando, sabe que los pensamientos son como declaraciones. Y esta mañana el Señor a ti y a mí nos dice: ¿por qué estás pensando así? ¿Cuál es tu imposibilidad, amado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la imposibilidad? El Señor te dice: ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué lo estás pensando? ¿Yo te lo dije? No, ¿verdad? Entonces tú y yo necesitamos, y le dice, conociendo a Jesús, su espíritu que caviláis. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9 dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? No, pues que no se comprometa la palabra con algo natural, físico, ¿no? Era más fácil decirle, tus pecados. Eso dijo, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Que quedara aquí patente que este hombre ha sido perdonado, porque él cree que no puede ser perdonado, por eso está en el lecho, porque él no puede creer que es perdonado. ¿Qué es más fácil decirle, el Señor te perdona, o decirle levántate? ¿Por qué? Porque decirle levántate era, ve la muestra de que Dios te ha perdonado. Si va siguiendo la idea de que Jesús le dijo, entonces le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, voltea ahora sí al paralítico. Jesús se puso a hablar con los acusadores del paralítico un rato. Pero cuando es el momento, Jesús voltea al paralítico. Tú y yo necesitamos dejar de oír a nuestros acusadores. Deja de oír lo que te acusa. A veces eres tú mismo, porque como ya decidiste seguir a Cristo, dices, hoy sí ya voy a ser distinto. Puro Lupita D'Alessio hoy en la iglesia. Hoy voy a cambiar. Y como no cambias, no porque no quieres, escucha esto, sino porque eres débil. Tú quieres cambiar, ¿o no es verdad? Y no cambias. Y entonces te pones a cantar la de Lupita D'Alessio. Y como la Lupita D'Alessio las cantaba, ¿cómo las cantaba? Con alta tristeza, por eso se hizo famosa y rica. Y así cantas a veces tú al Señor. Y por eso hay canciones en la iglesia que dicen, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, a ver si algo pasa. Porque queremos, pero no podemos. Pero el Señor dice, ¿quién te dijo que tú ibas a cambiar? Pero esa parte ya no la oímos, porque es tan fuerte la voz de la mentira que llegamos a la iglesia con los hombros como triángulo, mano, así. Porque no, es que no cambio. Pues ya deja entonces de chillar, no dejes de venir. Y cada vez que vengas, piensa en que tú puedes ser el paralítico otra vez. Otra vez. ¿Por qué? ¿A poco nomás tenías un defecto? ¿A poco tan bueno te creías? No, nomás me quitas este Señor y ahora sí ya me parezco igualito a ti. No, amado, el Señor está haciendo una obra. Una obra que es lenta, a veces es bien lenta, a veces te frustras porque es muy lenta, pero está haciendo una obra. Y entonces el Señor ahora sí, después de decirle a aquellos, no saben ni pensar, hijo, no saben ni siquiera pensar, y están aquí en primera fila, pero no saben pensar. Entonces voltea con el necesitado y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Cuando no has tenido descanso en tu vida, por lo que sea, quieres llegar a tu casa, ¿sí o no? Por más que andes en un lugar que está bonito, si estás cansado, no quieres andar allí, ¿sí o no? ¿O nunca te ha pasado? Mira, aquí en Aguas el don de las mujeres es querer ir al centro. Todas las mujeres en Aguas quieren ir al centro, no sé a qué, pero quieren ir al centro. Les gusta ir al centro. Pero llega un momento, si te fuiste al centro a vagar, porque nomás van a vagar, a distraerse. Pero si ya tienes unas 3 horas en el centro, ya los pies te empiezan a decir, a ver cuándo se te vuelve a ocurrir venir, a ver cuándo, porque ya lo que quieres es irte a tu casa. Y me molesta, ¿sabes qué? Que ya te fuiste a vagar y llegas a tu casa y vienes cansada. Hagas de comer, que yo no la mandé, usted se fue, ahora haga la comida. Así somos los esposos. El esposo se queda trabajando ahí sentadito, no le duelen sus pies, nada, pero le empieza a dar hambre. Y la mujer se fue a la calle y se encontró por allá una señora y luego a otra, y luego el de las tortillas tiene harto tema. Entonces siempre en la calle te distraes, pero te cansas. Y cuando ya estás cansado, lo que quieres es llegar a tu casa. Este hombre, a lo mejor el paralítico estuvo en su casa todo el tiempo, pero no tenía paz. No tenía paz. Y para el caso da lo mismo, estaba cansado y le hacía falta ir a su casa. Pero ¿cuál es la casa del cristiano? La presencia de Dios. Por eso cuando tú estás afligido, cansado, y además estás diciendo, no, es que no la hago, yo quiero ser un buen cristiano, pero no me conecto y me desconecto del Espíritu Santo y luego me conecto con los diablos. Ay, Señor, perdóname, pero ando mal, no estoy bien, Señor, y no estoy a gusto. El Señor dice, levántate y vete para tu casa. ¿Sabes cuál es tu casa? Tu casa y mi casa es la presencia de Dios. Esa es nuestra casa. Y es a donde Dios quiere que vayamos. Pero como tenemos hartos pensamientos raros, llega a veces al punto tal la tristeza que ni queremos ir ni a Dios. Ya no, ya ni a tu casa, Señor, porque es que soy muy mal, es que estoy muy mal, es que estoy... No, amado, nunca dejes que tu mente llegue a tal grado de confusión que no quieras ir a la casa de Dios. Siempre debes de saber cómo esté. Me siento pero bien contento, voy a la casa de Dios. Pero el día que me siento más mal, ese día voy a ir a la casa. ¿Por qué? Porque necesito escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque nada más cuando te estás sintiendo mal en tu vida cristiana, lo único que has estado oyendo es los pensamientos y las ideas de los demonios. Y a veces ves al cristiano tan agobiado. ¿Por qué? Porque ha dado sus oídos a la muerte, al pecado, a los demonios. Dios no te ha hablado, amado. Dios no te ha dicho, ya no te amo, vete de mí, aléjate de mí, pecador. No nos ha dicho eso. A veces ha callado, porque a veces andamos en malos pasos y el Señor se ha quedado callado. Y solamente nos está mirando, porque dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre toda la tierra, sobre los buenos y sobre los justos y sobre los injustos. Y a veces sí andamos caminando lejos de Dios, pero Dios no ha hablado para decir, ya ni regreses, así como las mamás. ¿Cómo le hacen las mamás?
mejor ni vengas, hijo de Villa. ¿Sí o no? Pero el Señor no ha dicho eso. El Señor no nos... Pero tú y yo, como hemos vivido y hemos crecido en un mundo en el que la hace la paga, sentimos que si vamos a Dios va a volar la chancla. Pero no, hermano. Tú vienes a Dios y Dios te va a hablar. Entonces nunca, esta mañana yo quiero decirte, nunca dudes de que Dios te quiere hablar. Nunca. Y si tienes que llegar como estos hombres que parece que abusaron de la confianza del dueño de la casa, hazlo. Si tienes que llegar ante la presencia de Dios exagerado, a lo mejor el que está junto a ti en el tiempo de alabanza va a decir, ¿qué le pasa? Porque tú estés diciendo, Señor, te necesito. Y están las canciones despacito, ¿no? Y tú de escandaloso. Y el que esté contigo, ¿qué tiene? A lo mejor en ese momento está haciendo esos hombres que quitaron las tejas del techo. Que todo el mundo dijo, qué inapropiados son. Gente abusiva todavía de que les dan chance de entrar, pero ya no caben. Pero ellos dijeron, no, ahorita algo tiene que pasar. ¿Y qué importa? A lo mejor uno era albañil y dijo, yo reparo después de que lo bajemos, pero ahorita lo bajamos. Y tú tienes que saber venir a la presencia de Dios y decir, yo ahorita me meto. Si soy tan malo que en el proceso me consumo, pues me morí, pero me morí entrando. Mejor vale morir allí que morir en pecado, amado. Más vale morir allí empujando por entrar a la presencia de Dios que quedarte en el pecado. Pero eso es fe. Y esta mañana yo quiero decirte en tu corazón, tú necesitas ser una persona de fe. Métete a la presencia de Dios, sientas o no sientas, te sientas justificado o te sientas bien malo, te sientas condenado o te sientas puro, como sea, métete a la presencia de Dios. Generalmente cuando nos sentimos bien, hasta sentimos que somos buenos. Y nomás porque pensamos, ahora sí, Señor, ando bien. Eso, fíjate, es nada más una confianza. ¿A poco sí ya somos buenos? No, pero nada más pensar así, sientes. Para que veas cómo es un engaño la manera de pensar. Cuando la manera de pensar en este tiempo no es de la gracia, no viene de Dios. Y tú necesitas patear de tu cabeza los pensamientos de juicio. Entra, métete. Que tú seas un cristiano habituado a entrar en la presencia de Dios. Porque vienes sintiendo que eres bien bueno o porque vienes diciendo, hoy necesito más de ti, Señor. Ando medio apagado, no le haces, pero ahorita me entro porque entro. Y que estés en la presencia. Y que el Señor te hable. Y que el Señor te diga, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que el lecho no era malo. No, al Señor le gusta que descanses en él. Reposemos en Dios, pero no escuchemos a nuestros pensamientos cuando no vienen de la palabra. La Biblia es muy hermosa y dice la Biblia, no seas sabio que. A ver, dígalo fuerte, ¿cómo dice? En tu propia opinión. A veces los cristianos nos creemos sabios, pero en nuestra opinión. No seas sabio en tu propia opinión, amado.
No sabemos, muchas veces no sabemos. Bueno, tenemos a veces problemas, ni siquiera sabemos por qué los tenemos. Pero le aplicamos nuestra sabiduría. No, se me hace que ando mal. No, amado, no seas sabio en tu propia opinión. En todo momento, deja que los pensamientos de Dios y su palabra sea la que esté en ti. Para que pienses, para que hables, para que te conduzcas en fe. De otro modo, tú vas a estar pensando que estás bien, cuando a veces nada más te estás condena y condena y condena. Yo te voy a decir algo. La gente más feliz en Cristo no son los mejores cristianos. ¿Sabes quiénes son? Los que más confían en Él. Y para ser buen cristiano, confiar en Dios es lo único que se necesita. ¿Por qué? Porque anda la gente triste de acuerdo a cómo se ha portado. Pero el que confía en Dios no anda ni triste ni feliz de acuerdo a cómo se ha portado. Siempre piensa que Dios lo está amando. ¿Y cómo anda? Contento. ¿Por qué? Porque eso es verdad. Esa es la verdad. Dios te ama, Dios me ama. Aunque me porte como me porte, pastor, aunque te portes como te portes, Dios te ama. Pero cuando tú empiezas a vivir así, andas feliz. Tienes la razón para cantar. Y vas a tener problemas, seguramente. Pero tú vas a saber que Dios está contigo, que Dios te ama. Y siempre el diablo se va a pegar en la pared, con su cabeza en la pared, porque va a decir, es que no sé. La única forma en la que el diablo puede hacer algo en contra de nosotros es cambiándonos la manera de pensar. Y cuando un cristiano empieza a pensar así, amaneciendo, mediodía, en la tarde, en la noche y otra vez al otro así, el diablo empieza a sentir frustración. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo confiadamente. Confiadamente. Esa persona dice, Dios no cambia. Dios me dijo que me ama. Dios perdonó mis pecados. Y Dios no cambia. Y el diablo le quiere decir, no, Dios te va a dejar, te va a aparecer un demonio. No cambia. Dios no cambia. Dios dijo que me ama y Él me ama. Y Dios no es como un niño que en un momento está feliz y hace unas cosas y al rato ya no y hace otra. Dios no cambia. Dios es constante, perfectamente constante. Y entonces esa persona está en el lugar donde Dios le dice, mira, te voy a demostrar que sí, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad, no solo de decir, sino de hacer. Ten lo que te falta. Y ten lo que te falta. Y, ay, pastor, ¿a poco? Claro, porque esa es la fe. La fe es lo que la gente usa cuando sabe que a él le falta. Dice, a mí me faltará, pero a ti no, Señor. A mí me faltarán muchas cosas, pero a ti no. Entonces, amado, el deseo de Dios para nosotros, vivir en fe. Tal vez tú eres el paralítico. Empieza a ser uno de los amigos. Empieza a ser uno de esos amigos obstinado. Es que no veo nada, pastor, no le hace. De todos modos, Dios te ama. Es que no veo la solución, no le hace. Dios te sigue amando. Es que no viene la solución, no importa. Dios sigue estando contigo. Es una lucha, claro que sí. Pero cuando tú empieces a vivir en victorias, Dios va a ir haciendo milagros. Y al rato
Tú vas a estar compartiendo de tu vida, de que tú le has creído a Dios y Dios ha ido contestando. Y eso es lo que el Señor anhela para ti y para mí. Cierra tus ojos esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor.